Dios a cuerdas de amor. Hola a todos, Dios los bendiga. Mi nombre es Brian Fuentes. Le doy gracias primero que todo a Dios por esta oportunidad que me da nuevamente de dirigirme hacia ustedes, y también agradezco a mi pastora Blanca Loaiza por esta oportunidad. En este audio queremos abordar un tema muy importante, el cual lo abordamos en audios anteriores, pero de forma muy superficial, los cuales ustedes pueden encontrarlos en los capítulos 280 y 281 sobre la homosexualidad. En esta serie sobre la homosexualidad vamos a abordar los primeros audios para analizar el homosexualismo desde un punto de vista científico y bíblico, pero también en los siguientes audios brindaremos a los jóvenes y a las personas que están pasando por esta circunstancia tan difícil alternativas de solución, y también a los padres maneras de cómo abordar este tema y cómo deben actuar frente a esta circunstancia. Primero que todo, pido a Dios mucha sabiduría para hablar con compasión, piedad y misericordia, porque a eso vino Jesús precisamente a enseñarnos. Este tema es muy polémico en la actualidad y es un poco sensible de tratar porque puede herir susceptibilidades, pero esa no es nuestra intención. Ahora, ¿por qué decidimos tratar sobre este tema? Porque precisamente el mes de junio fue el mes del orgullo LGBTI. Además, el día lunes 28 de junio se celebró también el Día Internacional del Orgullo LGBTI. Hay algo que está pasando muy increíble en Israel, y es que hubo un desfile del orgullo gay en Tel Aviv. Además, investigando me di cuenta que Yair Lapid, que es el actual primer ministro alterno de Israel y el ministro de Relaciones Exteriores, hizo ondear la bandera del orgullo gay fuera de sus oficinas en Jerusalén, nada más y nada menos que en la ciudad santa, en la ciudad del rey David. Hay que entender que la iglesia no está para juzgar o discriminar a estas personas, pero no podemos permitir o callar cuando muchas ideologías están ingresando a nuestras familias y van en contra de lo estipulado por Dios, porque en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, la palabra de Dios dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Además, hay que entender que la iglesia de Dios ya no puede ser llevada por cualquier viento de doctrina que usan artimañas del error, como nos lo dice Efesios capítulo 4 versículos del 14 al 16, y ya no podemos seguir huecas filosofías. Debemos entender algo, y es que Dios ama a los homosexuales, pero aborrece el homosexualismo. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado y su conducta. Debemos entender que con estos audios queremos mostrar el amor de Dios y su misericordia con las personas que tal vez tienen una orientación sexual diferente, y también explicar que Dios puede traer libertad a sus vidas si ellos les permiten entrar a su corazón. Además, en esta serie de audios vamos a hablar sobre el homosexualismo en general, la intención que tienen de casarse y adoptar, y además explicar a través de la ciencia y de la palabra de Dios por qué el homosexualismo es una conducta insana y peligrosa, de acuerdo a informes realizados por la ONU. Pero antes de esto, queremos tomar como texto base Romanos capítulo 1 versículos del 23 al 32. Y la palabra de Dios dice así: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Muy bien, hemos hablado acerca de que junio fue el mes del orgullo LGBTI, pero quisiera explicar brevemente qué significan estas siglas. Bueno, LGBTI significa L de lesbianas, es decir, de mujeres que sienten atracción por otras mujeres. La G pertenece a gays, es decir, hombres que sienten atracción por otros hombres. La B es de bisexual, es decir, de personas que se sienten atraídas tanto por hombres como por mujeres. La T hace referencia a las personas transgénero, dentro de las cuales se encuentran los transexuales y los travestis. Ahora, ¿qué es un transexual? Es una persona la cual piensa o dice que nació en el cuerpo equivocado y que realiza intervenciones en su cuerpo para cambiar de sexo. Mientras que los travestis son personas que se visten como el sexo opuesto, pero no tienen intervenciones quirúrgicas en su cuerpo. Y precisamente hablando sobre la transexualidad y sobre el travestismo, debemos recordar lo que nos dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. La palabra de Dios dice lo siguiente: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Por último, tenemos la I de intersexuales, es decir, personas que nacen con características biológicas de ambos sexos. En el pasado se las conocía o se las denominaba como hermafroditas. Pero bien, vamos a ver qué es la homosexualidad de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. Según la RAE, la homosexualidad es la inclinación erótica hacia individuos del mismo sexo, pero no se reduce al acto sexual, sino que se trata de una realidad mucho más compleja. Según el psiquiatra Juan Antonio Vallejo Naguera, en su libro La Puerta de la Esperanza, dice lo siguiente: está de moda decir que la homosexualidad es una alternativa tan válida como cualquier otra, pero es mentira. El ser homosexual es complicadísimo. Deben merecer toda nuestra comprensión, pero para intentar curarlos, no para animarles a hacerlo. En un estudio que se publicó en 1997, el científico médico Joaquín de Irala concluyó que los colectivos de hombres con actividad homosexual presentaban una esperanza de vida parecida a la existente en 1871, es decir, una expectativa de vida muy baja. Esto lo dijo en su libro Comprendiendo la homosexualidad. Pero vamos a ver que la palabra de Dios también nos habla al respecto. En 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 10 nos dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A continuación, me gustaría explicar por qué se considera a la homosexualidad como una anormalidad. Desde una perspectiva científica, el acreditado médico dominicano Miguel Núñez sostuvo que la homosexualidad es anormal. De la simple observación de la composición de un hombre, se nos permite inferir que éste no tiene un órgano sexual receptor para recibir a otro hombre como pareja, y de la simple observación de la mujer, vemos que ésta no tiene un órgano de penetración para tener a otra mujer como pareja. Y esto se debe a que va en contra del diseño original de Dios, el cual lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28, que nos dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También es importante recordar lo que nos dice Levítico capítulo 18, versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y el hecho de que nosotros hablemos de este tema no nos convierte en homofóbicos. Y quiero explicar algo muy importante y que sé que a muchos va a sorprender, y es que la homofobia no existe. En psiquiatría existe el manual DSM, que es por sus siglas en inglés The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, y que en español significa el Manual Diagnóstico
y estadístico de los trastornos mentales, donde los psiquiatras han estipulado todos los tipos de fobias existentes en el ser humano, y en ninguno de los 5 volúmenes de este manual existe la palabra homofobia como enfermedad mental. La palabra homofobia no es más que un apodo pseudocientífico fabricado por George Weinberg, psicólogo aliado a la causa homosexual, quien inventó dicha palabra para regocijo y gratitud de Arthur Evans, cofundador de Gay Activist Alliance, es decir, de la alianza de activistas homosexuales, para satanizar a todas las personas que iban en contra de este tipo de tendencias, para decir que son enfermos mentales. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que el gen homosexual no existe. ¿Y por qué digo esto? Porque de acuerdo a los estudios hechos por Francis Collins, que es el padre del genoma humano, él ha logrado determinar que no existe tal cosa como el gen homosexual, es decir, que los homosexuales no nacen, sino que se hacen. En el siguiente audio utilizaremos evidencias científicas y bíblicas para determinar el por qué la homosexualidad es una conducta autodestructiva e insana. Bueno, y espero que toda esta información sea de gran ayuda para todos ustedes. Los espero en el siguiente audio para que sigamos analizando esta temática tan importante a través de la luz de la palabra de Dios. Dios te bendiga.